un día como hoy, de hace 22 años, un 12 de septiembre del año 2002, del año 2003, aclaro, me corrijo, del año 2003, se iba el gran Johnny Cash, el hombre de negro, una de las grandes voces de la música, gran cantautor, también intérprete de clásicos del rock, que marcó a fuego a toda una generación. Acá muestro algunos disquillos que tengo del gran Johnny Cash, que muere en Nashville un 12 de septiembre, como decía, de 2003, unos meses después del fallecimiento de June Carter, su segunda esposa, que fue el amor de su vida, con quien tuvo un hijo. Su gran amor fue June, falleció en mayo y él entró en una gran depresión, bueno, que lamentablemente lo lleva a la gloria y a la leyenda eterna un día como hoy del año 2003. Acá muestro algunos discos y también siempre, y antes de recomendar libros, este libro es muy bueno, ilustraciones, El fabuloso mundo del rock, ilustraciones del gran Andrés Cassioli, como siempre digo, el responsable de la revista Humor, esos dibujos clásicos. Hay muchos rockeros, muchos. Y en un apartado justamente está aquí Johnny Cash, en un dibujo de Johnny Cash un poco ya grande. Él fallece a los 71 años, había nacido en 1932 y en Kingsland, en Arkansas. Y bueno, tiene alguna reseñita acá, dice: el cantautor estadounidense Johnny Cash fue conocido por su penetrante voz y por sus letras cargadas de temas morales, yo diría de temas comprometidos. Ícono del country, vendió más de 90 millones de discos en sus 50 años de carrera, falleció en el 2003 tras una larga enfermedad. Bueno, muy bueno el dibujo, muy bueno, como siempre. Bueno, el hombre de negro, es el nombre el apodo que lo caracterizó, porque siempre aparecía así, de negro, el verdadero hombre de negro, Men in Black. Y acá, bueno, en vivo en Dinamarca, de este disco, acá justamente acá viene ese apodo genial. Acá hace, bueno, por ejemplo, I Walk the Line, Blue Sweat Shoot, Zapatos de gamuza azul, de Carl Perkins. Y es, bueno, un disco impresionante. Bueno, y este que sale en 2014, que es temas que quedaron de sus famosos American Recordings. El American Recording fue una idea del gran Rick Rubin, que en 1994, cuando Johnny Cash ya estaba hastiado de todo, ya realmente estaba disgustado con la música, Rick Rubin le dice: vamos a llevar adelante estas grabaciones en donde hay justamente temas propios y muchas interpretaciones gloriosas. Pensar a Johnny Cash interpretando Hurt de Nine Inch Nails, Rowboat, un temazo de Beck. Yo lo conocí primero por Johnny Cash, digo, ¿qué temazo? ¿Qué es este? No lo había escuchado nunca por Beck. Aclaro ahí mi ignorancia. También hay, acá me lo anoté para no olvidar. Bueno, Rusty Cage, el clásico del Soundgarden pre-Spoonman, un temazo, Rusty Cage. Bueno, los artistas chochos. Y por eso tengo la de Depeche Mode, Personal Jesus. Hace una versión fabulosa. Yo creo que Personal Jesus es un rockabilly, un country rockabilly tremendo, con la letra de este señor que es un mago, el señor Martin Gore. Hay una anécdota que contaba en una entrevista Dave Gahan, decía a Martin Gore: ¿sabías quién va a versionar Personal Jesus? Y le pregunta a Gore: ¿quién? Johnny Cash. Y yo, seguro no la va a hacer mejor que nosotros. La gran respuesta de Martin Gore ante la estupefacción de su compañero Dave Gahan. Pero bueno, también acá recomiendo este libro gracias a Ferrovía Libros. Hablamos de libros, al amigo Santi Benvenuti. Hoy me obsequió este libro, que sale por FM, que es una editorial española que además
tienen una página en internet que es muy buena, en donde hay efemérides y han sacado varios libros. Hay un libro de Sabina, uno de Prefab Sprout, una muy buena banda New Wave post-punk de principios de los 80, fines de los 70, principios de los 80. Hay un libro muy bueno de Siniestro Total, que ese no se consigue. Bueno, si alguien lo consigue, acá tiene a alguien que lo quiere tener. Y está este libro, muy recomendable, Johnny Cash, Apocalipsis y Redención, una vida escrita en los surcos de sus discos conceptuales, vaya nombre, de Eduardo Izquierdo, que es un gran libro. Las fotografías en blanco y negro son maravillosas, la edición es muy buena, me encanta la edición. Y acá en la solapa dice: nunca me doy por vencido, no me doy por vencido, y no es debido a la frustración y la desesperación por lo que digo que no me rindo, no me importa porque yo no me rindo, no creo en eso. Johnny Cash, un tipo... no te des por vencido ni aún vencido, como diría, perdón, Almafuerte. Bueno, Eduardo Izquierdo es un periodista musical español. Ah, y acá tiene también Héroes Malditos. Este libro lo vi también ahí en Ferrovía, muy interesante. Pero bueno, este libro, que es la segunda edición revisada que se publicó en septiembre del 2021, es maravillosa. Porque bueno, está todo este desmenuzamiento de la obra conceptual de Johnny Cash. Acá, bueno, algunas imágenes bellísimas de Johnny. Bueno, ahí justamente no había. Acá, Johnny Cash sings the Ballad of the True West. Bueno, si lo dije bien. Esta es un clásico. Esta foto es un clásico de Johnny Cash. Si viste esta foto, tal vez tenés una remera. El protagonista es Johnny Cash. Pero también hay una cronología muy buena desde el nacimiento, los hechos más importantes en la vida de Johnny Cash, cronología, largo camino de encontrarse uno mismo. Y por ejemplo dice, 1932, nace en Kingsland, Arkansas, Shear Cash, el cuarto de los 7 hijos que tendrán Ray Cash, dije antes, Ray Cash y Carrie Clovery. Bueno, era una familia muy pobre, la de los Cash. Trabajaban en la recolección de algodón, muy pobre la familia. El nombre es Shear, JR, como el personaje de Dallas, como el de Larry Hagman. Cuando entra al ejército en la década del 50 a cumplir con el maldito servicio militar, le dicen, bueno, tenés que ponerte un nombre, y se pone Johnny Ray. Johnny Ray era un baladista norteamericano. De hecho, la canción Come On Eileen, el clásico, una canción que me encanta, de otra banda que me encanta, valga la redundancia, Dexys Midnight Runner, la banda de Kevin Rowlands, justamente comienza Johnny Ray, que fue como decía, un baladista, un crooner norteamericano. Bueno, él se pone Johnny Ray, y ahí viene el Johnny Cash. En 1944, cuando Johnny tenía 12 años, muere en un accidente de trabajo Jack Cash, su hermano mayor, y era quien era su máxima referencia. Tuvo un accidente, bueno, una tragedia fue, con una máquina con la cual recolectaban algodón. Fue terrible, fue un hecho que lo marcó a fuego a Johnny Cash. Dice, sus creencias religiosas, el chico quería ser pastor, dejarán en su hermano menor una huella muy profunda. En el 50 se alista a las Fuerzas Armadas, bueno, estuvo destinado en Landsberg, en Alemania, y bueno, y acá también un par de hechos importantes en la vida de Johnny Cash. En 1968 se graba en el penal de Folsom el álbum en directo más conocido de Johnny Cash. El segundo será en San Quintín al año siguiente, el Folsom Prison Blues tiene. El músico propone a June Carter que se case con él en Ontario en un escenario ante 7.000 personas, el amor de su vida. June se pronuncia Carter. El matrimonio se lleva a cabo el 1 de marzo. Antes el dúo había ganado su primer Grammy por Jackson. De manera individual, Johnny ya había sido premiado anteriormente en 3 ocasiones por la canción Ring of Fire, otra clásica
otro clásico tema del repertorio del gran Hombre de Negro, y por los álbumes Walk the Line y Bitter Tears. 1969 se estrena en televisión The Johnny Cash Show, otra cosa. Tuvo su programa televisivo propio. Fíjense la trascendencia de Johnny Cash. Fueron 58 capítulos que se emitieron entre el 7 de junio de 1969 y el 31 de marzo de 1971. Y también, para destacar, hay un hecho que lo marcó a fuego también a Johnny Cash. Él era republicano, de ese patriotismo norteamericano bastante exacerbado. Es invitado en abril de 1970 por el presidente norteamericano Richard Nixon, que también es parodiado en Futurama, para presentarse en la Casa Blanca. Iba a decir la Casa Rosada, es acá en Argentina, en la Casa Blanca. Bueno, Johnny Cash accede, pues dice, bueno, tocar frente a un presidente, conversar con él, y antes él empieza a empaparse de lo que son las manifestaciones contra la guerra en Vietnam, las manifestaciones pacíficas, y le va cambiando la coloratura del pensamiento, y dice, esto que plantea Nixon, esta invasión a Vietnam, la guerra y demás, no es lo que parece, no es patriotismo. Y bueno, justamente este documental que se estrenó, bueno, que está en Netflix en realidad, que se llama Remastered, Nixon and the Man in Black, remasterizado, Nixon y el Hombre de Negro, lo muestra justamente a Johnny Cash, muestra un poco de la historia, la relación con su hermano, cómo lo marcó la tragedia, la muerte, como decía, trágica de su hermano, pero se centra fundamentalmente en ese encuentro con Richard Nixon y lo que fue. Recomiendo mucho ese documental, búsquenlo en Netflix, porque van a ver a un Johnny Cash tal vez como no lo conocieron o no se lo conocía. Y obviamente está la película que se llamó Walk the Line, dirigida por James Mangold. Se estrenó en septiembre de 2005, hace exactamente 20 años, al año y piquito que falleció, bueno, a los 2 años del fallecimiento de Johnny Cash, que acá se llamó Johnny and June, creo, acá en la Argentina. Muy buena película, como se le dice comúnmente, biopic, protagonizada por el gran y excéntrico Joaquin Phoenix como justamente Johnny Cash, y también Reese Witherspoon como June Carter. Bueno, Reese ganó el Oscar a la mejor actriz por esta gran actuación, y Joaquin Phoenix fue nominado. Pero bueno, una película también que muestra que tuvo muy buenas críticas, porque hay algunas biopics que como que no tienen cuesta, pero en este caso tuvo éxito de crítica, o no fue vapuleada, y fue un gran éxito de taquilla. Y bueno, lo muestra a Johnny Cash en su vida, y cómo ha marcado la cultura norteamericana y la cultura mundial también. Y otra cosa que rescato mucho de Johnny Cash es esto de no quedarse en los laureles del pasado, tal vez como le pasó a Elvis. Elvis quedó, yo soy el rey, y bueno, sintió ciertos celos por los Beatles, es como que se fue apartando, que para mí no estaba bueno. En el caso de Johnny Cash, cuando estaba hastiado ya de la música, del negocio y demás, gracias a Rick Rubin, como decía al principio del video, se empezó a relacionar con artistas que podrían ser sus hijos y hasta sus nietos tal vez, y el tipo se largó a hacer versiones sublimes, majestuosas, excelsas, de artistas como había nombrado antes, Nine Inch Nails. Uno dice, Johnny Cash interpretando a Nine Inch Nails, sí. Johnny Cash interpretando a Beck, sí. Johnny Cash interpretando a Soundgarden, sí. Johnny Cash interpretando a Depeche Mode, perdón, sí. En alguno de los American Recordings fue acompañado por otro grandísimo músico que se fue en el año 2016, como dicen trilladamente de gira, el gran Tom Petty, o Tom Petty, como dicen los norteamericanos.
fue acompañado como, con su banda, con los Heartbreakers, como banda soporte, pero bueno, un legado inmenso. Acá muestro los discos, una voz también inconfundible, un artista comprometido y que ha dejado grandes gemas. Vuelvo a recomendar este libro, por favor, si lo ven en alguna librería amiga, Johnny Cash, Apocalipsis y Redención, del periodista español Eduardo Izquierdo. Vayan a él porque es muy bueno, y también sirve para conocer más a este grandísimo artista. ¿Cuál es tu canción favorita del gran Johnny Cash? Bueno, a mí me gusta el Folsom Prison Blues, Ring of Fire, y de las versiones que hizo, bueno, Personal Jesus, Hurt, la que a mí más me gusta es Rowboat de Beck. Es una versión que a mí me pone los pelos de punta, las escamas de punta, como buen pez. Es hermosa. Para vos, ¿cuál es la mejor canción o cuál es la canción que más te gusta de Johnny Cash? ¿Cómo lo recordás? ¿Viste la película? ¿Viste el documental? Mirá las dos, la película y el documental. Pero mirá primero el documental. Yo sé por qué te digo. Bueno, deja tus comentarios, obviamente, que son... a mí me interesan mucho y los quiero saber, obviamente. Un me gusta, suscríbete de paso, así la campanita te avisa cuando hay un nuevo video. Pero ¿sabías que un día como hoy, 12 de septiembre, pero del año 2003, se nos iba el gran hombre de negro, el gran Johnny Cash?